Corresponde observar el tema relativo a la ley de Coulomb. Como ustedes ya realizaron una línea de tiempo y observaron videos de la electrostática, se pudieron dar cuenta de que existe un personaje que es Charles Coulomb. Fue un científico francés que estudió las leyes que rigen la fuerza que existe entre las cargas eléctricas, y para ello utilizó una balanza de torsión. Si pueden investigar o observar alguna imagen de la balanza de torsión, se van a dar cuenta de que la hizo para poder medir la fuerza eléctrica que existe entre dos cargas. Como ustedes bien saben, entre dos cargas existe una fuerza. Si son cargas del mismo signo, es una fuerza de repulsión, es decir, se rechazan esas cargas. Y si son de signo contrario, de cargas diferentes, pues tienen una fuerza de atracción entre ellas. Entonces, Charles Coulomb enunció la ley de Coulomb, que es la relativa a la medición de esas fuerzas eléctricas que existen entre las cargas eléctricas, obviamente. Bueno, la ley de Coulomb nos dice lo siguiente. Ya ustedes también ya hicieron un cuestionario, resolvieron un cuestionario donde les pedía la ley de Coulomb, y el enunciado de la ley nos dice que la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas es directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si lo vemos así, tal vez no lo puedan interpretar de tal manera de que para interpretarse, pues se dedujo la fórmula. Esta fórmula que está aquí es la que se refiere a la ley de Coulomb. Nos dice que vamos a obtener una fuerza eléctrica y que esa fuerza va a depender directamente de la multiplicación o el producto de las cargas que están en juego, y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que la separa a esas dos cargas. Entonces aquí fíjense, el producto de las dos cargas nos va a dar, si el producto es mayor, o si las cargas son más grandes, entonces la fuerza eléctrica es mayor. A eso se refiere cuando dice que es directamente proporcional. Es decir, si estas cargas son mayores, la fuerza es mayor todavía. Eh, y por el contrario, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que entre más separadas estén, la fuerza es menor. Es decir, si una distancia entre las cargas es pequeña, la fuerza aumenta. Pero si las cargas se separan a mayor distancia, entonces la fuerza va disminuyendo. Esa fuerza, pues cuando es relativamente grande, puede llegar a causar daños. Es decir, bueno, y ustedes tal vez lo han sentido y lo han visto. Por ejemplo, cuando les da un toque con algún objeto, que a veces hasta se ve una chispa que sale de su dedo, de alguna parte del cuerpo. Es porque hay cargas diferentes y se están atrayendo. A lo mejor ustedes están cargados, no sé, negativamente, y al momento de que tocan otro objeto que está cargado positivamente, entonces sufre una descarga. Y si se dan cuenta, pues esa fuerza pues depende de la distancia. A lo mejor hasta que tocan el objeto puede llegar a manifestarse esa descarga. Entonces, eh, pues la fuerza eléctrica, pues a veces hasta se ve. ¿Y qué más puedo darles de ejemplo?
Otro ejemplo, pues es los cables eléctricos tienen una cierta distancia. Hay uno de los cables, de los postes, que va o que lleva carga positiva o que está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente. Entonces, entre esos dos cables hay una fuerza de atracción que, pues, entre más se acerquen esos cables, pues mayor es la fuerza. ¿Y qué va a pasar? Al final, cuando lleguen a acercarse lo suficiente, puede ocurrir una descarga. Muchos de estos fenómenos, muchos de estas manifestaciones se dan a veces que está haciendo mucho aire y el aire hace que los cables en los postes lleguen a acercarse tanto de tal manera de que sufren una descarga y entonces por ende pues hay un cortocircuito y es cuando decimos que se va la luz. Y si no se recupera, pues eh, vuelve a causar ese cortocircuito hasta que definitivamente la luz ya no vuelve. No sé si hayan ustedes visto o hayan presenciado que a veces se va la luz y vuelve de inmediato y se vuelve a ir y luego otra vez vuelve y se va por última vez y ya no regresa. Esto es porque hay un dispositivo que restaura la luz automáticamente, pero cuando el corto sigue, entonces ya da tres veces, tres intentos de restablecer la electricidad y si no se restablece, pues entonces sí quiere decir que la falla va a persistir y es cuando ya la luz ya no regresa hasta que van a repararla. Entonces, ahí hay cuerpos cargados y entre esos cuerpos, que son tal vez de signos diferentes, pues existen fuerzas eléctricas. Y Charles Coulomb, al enunciar su ley, pues es lo que trató de hacer, determinar el valor de la fuerza eléctrica que existe entre las cargas. Y anteriormente, pues habíamos hablado también de qué eran las cargas eléctricas. Este símbolo que está aquí en medio de la fórmula, pues es un símbolo de proporcionalidad, es decir, cómo va a reaccionar la fuerza debido a la variación de estas otras variables. Bueno, ustedes investigaron esta fórmula y pues esta es la ley de Coulomb, pero se incluyó aquí la K porque es una constante de permitividad en el vacío. Ahorita un poquito más adelantito explicamos lo que es la permitividad. Pues su nombre dice es qué tanto permite que haya una conducción o que haya una electrificación entre esas cargas. Hay un medio aislante, pero eso lo vemos un poquitito más adelante. Esta es la ley de Coulomb. La Fe pues nos representa la fuerza eléctrica que existe entre las cargas, que muchas de las veces pues es lo que vamos a obtener. Y tengan mucho cuidado con esto porque esta normalmente la utilizamos en el sistema internacional y la fuerza pues se mide en newtons o deben de medirla en newtons, deben de ponerla en la fórmula pero en newtons. Ahora, viene la constante de la que vamos a hablar un poquito. Esa ya tiene un valor, si ustedes se dan cuenta o lo investigaron, tiene un valor ya y es constante, ese no va a cambiar, siempre va a ser el mismo valor cuando están en el vacío. Las siguientes Q1 y Q2, pues son las cargas que están reaccionando mutuamente y entre las que se da esa fuerza, ya sea de atracción o sea de repulsión. Esas cargas en la fórmula, en el sistema internacional, pues se tienen que medir en coulombs.
Anteriormente también vimos que es un Coulomb, es una cantidad de electrones que pasan por o que tiene un cuerpo cargado. Es una cantidad bastante grande de electrones. Son 6 trillones, creo. No recuerdo bien exacto la cifra, pero era un número bastante grande. Y la R, pues es la distancia a la cual están separadas esas dos cargas. Eh, ese la representa la distancia, la R. Bueno, vamos a lo siguiente, que es la permitividad relativa. Hablar un poquito de la permitividad eléctrica. Esta permitividad, pues, dice que es un parámetro físico, es un parámetro de medición de los materiales, de algunos materiales, algunas sustancias, que van a describir qué tanto es afectado por un campo eléctrico, pues en este caso esas cargas. Y el valor, pues es este. Este es el valor cuando las cargas se encuentran en el vacío. Es decir, que entre esas dos cargas no hay aire, no hay nada. Entonces tiene este valor, esa constante. Esa es la constante de permitividad en el vacío. Y esa es la que se toma como referencia, pues para sacar las fuerzas eléctricas. Siempre se considera que son al vacío. Pero en ocasiones las cargas no se encuentran al vacío. Entonces esa proporcionalidad que existe va a cambiar. Y va a cambiar dependiendo de la sustancia en donde se encuentren las cargas. Puede estar dentro, esas dos cargas pueden estar dentro de aceite, de agua, de gasolina, de cualquier otra sustancia que tiene otras características. La principal función es que sirva como medio aislador. Si ustedes tienen dos cargas, entonces estas cargas tienen una fuerza eléctrica, que si esa fuerza eléctrica es bastante grande, pues lo que va a pasar es de que va a llegar una descarga y pues a veces es bastante peligroso, ¿verdad? Pero si se meten en una sustancia con ciertas características, esa sustancia puede servir como aislante, es decir, que va a reducir la fuerza que existe entre esas dos cargas. Normalmente el medio aislante que se utiliza es el aceite. El aceite tiene un grado de aislamiento y tiene propiedades de aislamiento que reducen en mucho la fuerza eléctrica. Ahorita cuando esté explicando el ejercicio les voy a dar una explicación un poquito mejor. Aquí unas dos diapositivas más, ahí se va a observar. Bueno, entonces cada sustancia tiene una permitividad que se llama permitividad relativa. Fíjense, la permitividad relativa en el vacío es de 1, tiene un valor de 1. En el aire tiene un valor de 1.0005, es decir, que es muy poquita variación aquí, entre el vacío y el aire es muy poca variación, y la fuerza pues prácticamente se mantendría igual. Ahora, si las cargas se metieran en gasolina, esta gasolina va a reducir en 2.35 veces el valor de la fuerza. Es decir, va a aislar un poco más esas cargas y la fuerza no va a ser tan grande. El aceite es 2.8 veces. Pero fíjense en el agua. El agua es de estos materiales el mejor aislante. Es decir, que si las cargas se metieran
en agua, pero agua pura, que no tuviera sales ni minerales, pues la fuerza se reduciría hasta en un 80.5%. O sea, sería el mejor aislante, pero pues también tiene características que no la hacen perdurar como una sustancia muy buena. Por eso de la evaporación y otras características que no se utiliza el agua precisamente por esas características. Y en vez de eso, lo más común es el aceite. El aceite es un medio aislador, pero pues sí reduce la fuerza, pero no en grandes cantidades. Entonces, esta es una tabla y ténganla ahí presente porque se utiliza en el ejercicio número 2 de los que les encargué. Vamos a verlo por partes, vamos a ir introduciendo la teoría y resolviendo el ejercicio con todo lo que tiene uno que observar. Es el ejercicio número 2, fíjense, nos habla de que, bueno, nos pide calcular la magnitud de una fuerza eléctrica entre dos cargas. Los valores de esas cargas son, la carga 1, si se fijan aquí es menos 2 milicoulomb, y la carga 2 es de 6 milicoulomb, es decir, es una carga positiva y una carga negativa. Y estas dos cargas están separadas en el vacío por una distancia de 40 centímetros. Entonces nos pide sacar qué fuerza existe entre estas dos cargas. Y pues la misma fórmula, la ley de Coulomb, pues es la que vamos a utilizar. Pero también nos pide que cuál va a ser esa fuerza cuando las cargas se sumerjan en agua. Entonces ya estamos hablando también de que esa fuerza se va a reducir en gran parte. ¿Por qué? Porque el agua tiene otra permitividad y pues funciona como aislante, ¿verdad? Entonces fíjense, eh, vamos a visualizar esas cargas. Vamos a tener que visualizar primeramente las cargas para tener un mejor entendimiento. Aquí estoy representando esas dos cargas. Una carga negativa, que es la carga 1 y vale menos 2 milicoulomb, y una carga positiva, que vale 6 milicoulomb. Como son de signo contrario, entonces va a existir una fuerza de atracción entre ellas. Esta carga le va a ejercer una fuerza de atracción a esta otra, y la positiva le va a ejercer una fuerza de atracción a la, a la carga negativa. Esas cargas están separadas una distancia de 40 centímetros. Entonces, con estos datos yo tengo que sacar cuál es la fuerza eléctrica que existe entre estas dos cargas. Pues el método que me ha gustado seguir siempre, pues es primeramente pues establecer los datos. ¿Qué datos tenemos? Que la carga 1 vale menos 2 milicoulomb, la carga 2 6 milicoulomb, la constante ya tiene un valor establecido, es 9 por 10 a la 9 y estas son las unidades de medida, newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y la distancia, que son 40 centímetros. Vamos a aplicar la fórmula, pero como les puse en la parte anterior, déjenme ver dónde estaba, en esta parte, fíjense en qué se tiene que medir cada una de ellas. La fuerza se tiene que medir en newton o se va a obtener en newton,
La constante, aquí están sus unidades de medida, Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las cargas se miden en coulombs y la distancia se mide en metros. Y en el ejercicio, aquí nos están dando la carga en milicoulomb. La carga 2 nos están dando en milicoulomb también. Y la distancia la están dando en centímetros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir estos milicoulombs a coulombs. Y esas conversiones, pues ya las habíamos visto. Voy a poner otro video donde voy a dar otra explicación acerca de la conversión de estas unidades. Pero para el problema, yo los voy a poner ya directamente aquí, ya convertidas. 2 milicoulombs es lo mismo que menos 2 por 10 a la menos 3 coulombs. Y 6 milicoulomb, establecido en coulombs, pues es esta cantidad, 6 por 10 a la menos 3. Espero que se acuerden un poquito de esto que ya observamos cuando hablamos de prefijos. La constante pues ya está en Newton, está en metro cuadrado y en coulomb cuadrado. Y la distancia pues eran 40 centímetros, que corresponde a 0.4 metros. Y aquí está la fórmula. ¿Qué es lo que resta? Nada más sustituir los valores y ya con eso nos tiene que dar el resultado. La fórmula nos dice que es la constante K. Aquí está, ahí está, 9 por 10 a la 9. La carga 1, aquí la tenemos, es menos 2 por 10 a la menos 3 coulombs. La carga 2 multiplicando la carga 1, aquí está todo esto, 6 por 10 a la menos 3 coulombs, y dividido entre la distancia al cuadrado. Y la distancia es 0.4 metros al cuadrado. Cuando se realiza esta operación nos da este valor. Y algo que se me olvidó aquí, bueno, que lo voy a poner aquí, es que al ser una carga negativa multiplicada por una positiva, pues nos va a dar una fuerza negativa. Va a ser negativa. Este negativo me indica únicamente que es una fuerza de atracción. Y este es el resultado. Ya en la calculadora pues ya pueden obtener esta multiplicación, esta solución, y les va a dar 675.000 newton. ¿Por qué nos da newton? Primeramente porque es una fuerza y la fuerza se mide en newton. Y segundo, porque si nos vamos a las unidades aquí en la fórmula, fíjense, aquí tenemos coulomb por coulomb, nos da coulomb cuadrado, que está multiplicando, pero se elimina con este coulomb cuadrado que está acá dividiendo. Y luego aquí, 0.4 metros al cuadrado nos va a dar 0.16 metros cuadrados. Esta unidad es metros cuadrados. Y acá tenemos metros cuadrados multiplicando, entonces también se van a eliminar. Y nos queda exclusivamente los newton. Esta cantidad y esta cantidad pues es la misma, nada más expresada en notación científica. Y así es como se pudo sacar la fuerza eléctrica, así es como se debe de sacar, utilizando la ley de Coulomb. Y la segunda parte del problema, pues era que si las cargas estuvieran sumergidas en agua. Entonces, aquí nos vamos a la siguiente fórmula
que era para obtener la fuerza eléctrica, pero cuando ya están sumergidas en agua. Y la fórmula nos decía que era la fuerza entre la permitividad. En la permitividad del agua, si nos vamos a la tabla, otra vez, nos habla de que el agua tiene una permitividad relativa de 80.5. Entonces, aplicando la fórmula, la fuerza que se obtuvo en el vacío es 675.000 newtons dividida entre la permitividad relativa del agua, que en este caso es 80.5, y vean ahora la fuerza que existe entre las cargas cuando está sumergida en agua. De 675.000 newton, el agua le redujo esa fuerza a 8.385.09 newton, con lo cual pues evita más riesgos de que hubiera o de que haya una descarga. ¿Por qué? Porque la fuerza ya se disminuyó. Este es el problema más básico y que involucra únicamente dos cargas. Les voy a subir otro video donde se involucran tres cargas. Y pues ya con esto tienen que, pues, espero que le hayan entendido. Ya tendrían que dar por entendido este tema. Pero cualquier duda, cualquier situación que se les complique, pues pueden preguntar eh, en estos días. Pero traten de hacerlo. Y pues eso es todo por este tutorial. Les estaré subiendo el de tres cargas en diferente distribución. Que estén muy bien. Hasta luego.